Bien, jóvenes, vamos a continuar con el ejercicio. Bien, así que lo que habíamos resuelto hasta este momento fue determinar el valor o la expresión o la ecuación para eh, la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque con la masa de la bala en él durante el recorrido que va a estar realizando para comprimir el resorte. Bueno, se comentó también que a diferencia del ejercicio anterior, el de la primera sesión, aquí no podríamos hablar de la conservación de la energía mecánica, porque justamente la fuerza de fricción va a evitar eso, no va a favorecer la conservación de la energía mecánica total del sistema. Sin embargo, a ver, hagamos el siguiente análisis para encontrar una ruta de solución alternativa. Si midiéramos la energía presente, que vamos a llamar E1, en el instante en el que este objeto adquiere energía cinética y la comparamos con la energía en el instante 2, cuando logra comprimir al resorte una cierta distancia, ¿cómo serán estas dos energías? Deben ser Serían iguales. iguales. ¿Cómo, perdón? No se entendió muy bien. Deben ser iguales. ¿Por qué? Si hay fricción. Recordemos, estamos tratando aquí un problema con fricción. A ver, ¿cómo deberían ser estas dos energías una vez que se comparan? No deben de ser iguales porque no hay conservación de energía mecánica debido a la fuerza de fricción. Si llamamos energía E1 a la energía presente cuando estos dos objetos comienzan a moverse y llamamos E2 a la energía presente cuando el bloque está comprimido, estas dos energías, ¿cómo se comparan? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeña? El comentario en el chat no lo entiendo. E1 menos E2, pero ¿qué? Esto que hacemos la resta y bueno, no sé qué poder estar significando esa resta.
E1 es menor a E2, nos comentan en el chat. Así entonces, a ver, ¿eso podrá ocurrir? A ver, ¿eso podría ocurrir, dadas las circunstancias de este problema? Que la energía 2, la energía que midamos en esta situación, sea mayor a la energía que se podría medir en esta situación inicial, sabiendo que hay fricción. A ver, a nivel energético, o en el contexto, o sí, en el contexto energético, ¿cuál será el papel que desempeñará la fuerza de fricción o el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción? La energía va a disminuir debido al trabajo mecánico que realiza la fuerza de fricción. Exactamente, eso es lo que va a ocurrir. La energía tiende a disminuir por la presencia de la fuerza de fricción. Si recordamos una animación que se les mostró de una patinadora, vimos que cuando se incluía la fricción, la patinadora eventualmente iba a quedar en reposo. Y eso es porque la fricción, el contacto de las ruedas con la pista, iban generando un desgaste, iban calentando la rueda, es decir, había pérdida energética. Así que esta desigualdad se puede dar, que la energía en el instante inicial sea menor a la energía en el instante final o en un instante posterior. ¿Qué es lo que debería ocurrir al comparar entonces estas energías? La E1 con la E2. La energía al iniciar con una energía en un instante posterior, sabiendo, como es en este caso, que hay fuerza de fricción presente. Es correcto, la desigualdad es a la inversa, es decir, la energía E1 va a ser mayor a la energía E2. Es decir, que si medimos al inicio, por poner un número, 10 joules de energía inicial, al haber fricción y medir la energía después de un cierto proceso, nos encontraremos con una energía menor, por ejemplo, 3 joules. Eso sí es lo que se va a observar, sobre todo debido a la fuerza de fricción. De una energía de 10 joules pasaríamos a un instante posterior en el que la energía tiene que disminuir. Ese es el papel de la fuerza de fricción. Desde el punto de vista del trabajo mecánico, la fuerza de fricción genera un trabajo mecánico negativo, es decir, perdemos energía. Muy bien.
Ahora, ¿cómo podríamos escribir esto en términos de una igualdad? ¿Cómo podríamos representar esto que está en forma de desigualdad, llevarlo a una igualdad para de ahí obtener una ecuación? A ver, vamos a escribir lo siguiente. Si escribimos este término de esta manera, ¿a qué tendría que ser? Igual. A ver, por poner números. Vean, les puse el ejemplo 10 joules al inicio y después de unos ciertos minutos medimos la energía y encontramos un valor de 3 joules. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tendría que valer este término? Menos esta que está en color rojo para que pudiéramos escribir una igualdad aquí. Menos 7. Exacto. Lo que está en color rojo tiene que ser negativo y ser menos 7, ¿no? Para escribir esto de forma de igualdad. A ver. Es decir, que si queremos escribir esta desigualdad como una igualdad, tenemos que incluir lo que sabemos que se está perdiendo de energía. 10 joules más menos 7 joules igual a 3 joules. Es decir, esta ecuación nos está diciendo cuánto de la energía mecánica inicial se perdió. Se convirtió en calor, se convirtió en sonido, en otro tipo de en otro tipo de energía. Y nos está diciendo también con cuánto nos estamos quedando. ¿Preguntas hasta aquí con esta ecuación? ¿Sí va quedando clara la idea? Así que vean, no se está cumpliendo la conservación de energía mecánica. Eso yo creo que ya ha quedado claro. Aquí no se está conservando la energía mecánica. Es decir, no podemos escribir esta igualdad. Para este problema, esta igualdad que está aquí mostrándose, esta no la podemos escribir para este problema. Sin embargo, con un poquito de análisis, yo diría que hasta un poco de sentido común, vean que hemos podido establecer una igualdad que no necesariamente es la de la conservación de energía mecánica, pero en la que sí estamos incluyendo la información de dos energías en dos instantes distintos y el trabajo mecánico que está representando esa pérdida energética, el por qué esas energías no son iguales. ¿Qué pasaría si el trabajo mecánico fuese cero? Es decir, que no hubiera fricción. Vean, ese término se quita y ¿qué recuperamos? Que las energías son iguales. Exactamente, exacto. ¿Qué es lo que debe de ocurrir cuando no hay fricción, ¿no? Cuando hay puras fuerzas conservativas. Así que lo que estamos obteniendo es una ecuación, vean aquí más general. Estamos recuperando la igualdad que ya conocíamos o que, pues, si se hubiese dado el caso, pues hubiésemos trabajado. Pero bueno, no se dio, pero aún así estamos obteniendo esta nueva ecuación. Pues esta nueva ecuación es la que vamos a emplear. Así que tendremos lo siguiente. ¿Qué energía teníamos al inicio? Justo cuando estos dos objetos comenzarán a moverse como uno solo, pues tenemos energía cinética. ¿De acuerdo? En este momento, en esta figura, tenemos energía 100% cinética.
¿Con qué tipo de energía nos quedamos al final? Muy bien, como comenta en el chat, tipo energía potencial elástica. Vean, al final nos quedamos con energía potencial elástica en el resorte. El resorte está comprimido y este bloque con la bala ya están en reposo. Pero ahora no podemos igualarlas. Es decir, E1 es igual a E2, no es válido. ¿Qué sí es válido? Pues que esta diferencia, E1 menos E2, sea igual al trabajo mecánico. A ver, vean la ecuación que obtuvimos aquí arriba. ¿Sí ven lo que sucedió? ¿Cómo obtuvimos la ecuación de abajo? Así que esta E2 lo mandamos con signo negativo al otro lado de la igualdad y este menos del trabajo mecánico, al pasarlo del otro lado de la igualdad, queda como positivo. ¿Y a qué es igual el trabajo mecánico debido a la fuerza de fricción? Pues al valor de esa fuerza, a su módulo, por el desplazamiento, que en este caso es X. Porque lo que se mueve el bloque es lo mismo que va a comprimir el resorte. Y es lo mismo, es el mismo desplazamiento en el cual actúa la fuerza de fricción y genera este trabajo mecánico. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre lo que se tiene. La importancia de esta ecuación que estamos encontrando es que es válida, esta ecuación es válida para los casos en los que no hay fuerzas conservativas. Esa es la importancia de esta ecuación que estamos obteniendo. Cuando no hay fuerzas conservativas, y queremos analizar el problema a través de las energías mecánicas, lo único que hay que trabajar ahora es incluir ese factor que nos habla de todas las fuerzas no conservativas que realizaron trabajo mecánico. Bien, pues ¿qué podemos hacer a continuación? Recuerden que podemos seguir un procedimiento similar al ejercicio pasado. ¿En qué sentido? En el que después de analizar las energías, pudimos conocer cuál era la velocidad necesaria para lograr que ese objeto en el problema anterior lograra subir una altura de 2L. Aquí algo similar. Podemos conocer o establecer una relación entre la velocidad que adquirió ese objeto nuevo después de la colisión con la energía cinética y los desplazamientos en el resorte, es decir, cuánto se comprimió. ¿De acuerdo? Así que podemos establecer la siguiente relación. A ver, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Pues simplemente sustituir los valores de las energías. A ver, vean, E1 se reemplazó por lo que vale como energía cinética. Aquí es el término. Después un menos E2. ¿Qué es E2? Pues la energía potencial elástica en el resorte. Aquí está.
Aquí, perdón, aquí no va menos. Después, reemplazamos el valor del trabajo mecánico, que aquí queda del mismo lado de la igualdad. Y lo único que hay que hacer a continuación es comenzar a hacer los pasos necesarios para despejar a la variable u. ¿De acuerdo? Así que todo esto que se va a seguir a continuación se realiza para despejar a la variable u. Ustedes mismos pueden seguir los pasos algebraicos y listo. A esta expresión, a esta ecuación es la que estaríamos llegando. Así que estamos obteniendo la velocidad que adquiriría, o mejor dicho, a ver, lo planteo de la siguiente manera. Estamos encontrando aquí cuál fue la velocidad u necesaria para lograr que el bloque se moviera hacia la derecha y de tal manera que lograra comprimir al 100% el resorte. Esta X que aquí aparece es la que nos habla el problema, que tiene un valor de 5 centímetros. Todos los otros valores que están aquí mostrados son conocidos, numéricamente y también. La constante de resorte, el valor de las masas de los bloques y de la bala, el coeficiente de fricción, la gravedad, la conocemos, esta X, los 5 centímetros. ¿Preguntas, comentarios hasta esta parte? No, ya me enseñó a sacar raíz, pero ni me acuerdo. Bien, hemos relacionado la velocidad necesaria que debieron haber tenido el bloque y la bala ya como un solo objeto para lograr comprimir el resorte 5 centímetros. ¿Qué más tendremos que hacer a continuación? Porque no perdamos de vista que lo que nos pregunta el problema es ¿con qué velocidad inicial debería de haber impactado la bala? Para lograr todo lo que sabemos que sucedió posteriormente. Así que, bueno, ¿cómo traemos a juego esa velocidad inicial con la que debió haberse desplazado la bala? Para que una vez que impactara con el bloque,
este adquiere cierta velocidad necesaria para lograr comprimir el resorte 5 centímetros. Bien, como pues similar al caso anterior, debemos de fijarnos en el proceso de colisión. Fue una colisión perfectamente inelástica, donde antes de la colisión solamente teníamos un objeto en movimiento. Después de la colisión tenemos dos objetos en movimiento, pero unidos entre sí, desplazándose con la misma velocidad. Así que establecemos nuestra ecuación de la conservación del momento lineal, despejamos la U, así que esta U es la velocidad con la que con la que el bloque junto con la bala en él se estarían desplazando. Pero esta velocidad U no puede ser cualquiera. Tiene que ser una velocidad U tal que logre lo que ya sabemos, que el resorte se comprima 5 centímetros. Así que podemos igualar la ecuación 1 con la ecuación 2 y obtenemos este resultado. Si sustituyen los datos dados en el problema, podrán conocer numéricamente cuál es el valor de esa velocidad. Pero a manera de ecuación ya tenemos la respuesta. Así que en general sabemos que la velocidad inicial tiene que depender de las masas de los objetos involucrados. Tiene que depender de la constante del resorte. Y va a depender claramente, o va a estar relacionada claramente, con la fuerza de fricción que va a estar aquí presente. ¿Preguntas, comentarios sobre este resultado? Bien, si llegado a este punto, ¿no? Digamos que ya hemos resuelto el problema, nos preguntara, o el inciso B fuese, determine la velocidad igual de la bala, la velocidad inicial de la bala, suponiendo ahora que no hay fricción entre la mesa y el bloque, ¿qué tendríamos que hacer? Quitar el coeficiente de fricción. Exactamente. Ya sin necesidad de tener que solucionar el problema nuevamente, simplemente lo que haríamos es, en este término, en esta ecuación, hacer mu k igual a 0, porque eso nos habla de un caso sin fricción. Y así, ya sin necesidad de hacer otra vez todos los cálculos, hemos obtenido la velocidad para el caso sin fricción. Esa es la importancia de que ustedes aprendan a hacer modelos, que así, sin importar qué casos se pudieran encontrar, podemos conocer otras situaciones igualmente importantes. Otra situación que podríamos tomar en cuenta sería, ¿qué pasaría si
se deja la fricción, pero quitamos el resorte. Pues entonces este término se hace 0 y quitamos todo ese término. Y vean, relacionamos la velocidad con el coeficiente de fricción. Bueno, así que, repito, la parte numérica, ustedes la pueden realizar. No habría ya ningún detalle, a excepción de que, claro, metan con cuidado en su calculadora los valores de todos los términos que están aquí presentes. Es el único detalle con el que hay que tener cuidado. Pero hemos logrado expresar nuestro resultado en términos de todos los datos que nos dice el problema, que son conocidos. La masa de los objetos, el coeficiente del resorte, la distancia que se comprime el resorte, el coeficiente de fricción. Son 5 datos que nos da el problema y junto con el valor de la aceleración debido a la gravedad, ustedes pueden, pues, sustituir todo y conocer el valor de esta V. Bien, para terminar este ejercicio, el problema nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se disipó en la colisión? A ver, ¿cómo podrían ustedes conocer ese valor? ¿Qué fracción de la energía cinética inicial de la bala se disipó en la colisión entre la bala y el bloque? A ver, ¿cómo podemos determinar qué fracción de la energía cinética se disipó? Es decir, se perdió. A ver, vamos a utilizar una analogía para que tal vez de ahí ustedes sepan cómo proceder en este inciso. A ver, vamos a pensar que en lugar de energía cinética se trata de ahorros, ¿de acuerdo? Ustedes están ahorrando una alcancía que tienen en casa, no le prestan atención a esa alcancía durante una semana, por ejemplo, bueno, se presenta la siguiente situación. Al inicio de cierto tiempo tenían 100 pesos. Después de esa semana en la cual no prestaron atención, encuentran de esos 100 pesos solamente quedan 30 pesos. Les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué fracción de esa cantidad se ha perdido? ¿Cómo encontrarían el valor de esa cantidad? ¿Qué fracción de los ahorros se han perdido? ¿Cómo darían con la respuesta?
mm, restarlo, pero restarlo nos daría la fracción. A ver, 100 pesos que teníamos, 30 pesos con lo que nos encontramos después. Hacemos la resta, que serían 70 pesos. Pero esos 70 pesos serían la fracción del dinero que se perdió. ¿O qué más necesitaríamos hacer con ese dato que encontramos al restar? Pues se podría hacer con una regla de tres, ¿no, profe? Ah, ok. Una regla de tres. Exactamente. Si decimos lo siguiente, aquí lo vamos a plantear del siguiente modo. Si mis 100 pesos representaban mi unidad, ¿qué porcentaje, qué fracción representa los 30? Déjame ver la pregunta para entender el contexto correcto. ¿A qué fracción de energía inicial de la bala se disipó? Ah, ok. Esos 70 pesos, mejor dicho, los 70 pesos, no los 30, sino los 70, déjenme ver, no, perdón, 30, los 30, los 30. ¿Cuántos están representando? Un tercio. Sería, a ver, déjenme leer la pregunta. A ver. A ver, es que aquí la pregunta, déjenme ver, en la analogía. A ver, les preguntaba, ¿no? Suponiendo que iniciamos con 100 pesos. Después de cierto tiempo, vemos que nos quedan 30 pesos. En la analogía, ¿qué fracción de nuestro capital, de esos 100 pesos, se han perdido? Es decir, perdón, aquí serían los 70. Sí serían los 70. Ok, que serían 7 décimos. Sí, sí queda claro entonces la analogía aquí presente. Teníamos 100 pesos. Después de un cierto tiempo nos quedamos vamos y vemos que nos quedamos con 30 pesos. Y la pregunta es, ¿qué fracción de ese capital se ha perdido? Ha quedado extraviado. ¿Qué fue lo que se tuvo que hacer? Restarle 100 menos 30, que nos dio los 70, y después aplicar la regla de 3. Es decir, que estos 70 son los 100 de los que teníamos menos los 30 con los que nos quedamos. Pues lo mismo podemos hacer aquí, la misma idea. ¿Quién serían nuestros 100 pesos en este caso? Toda la energía, ¿qué era? ¿Cinética? Cinética al inicio. Toda la Muy, energía. muy bien, la energía cinética al inicio. Y este papel de los 70 pesos lo jugarían, a ver, lo pongo así y me dicen si están convencidos. Sería la inicial menos la final.
Sí, sí queda claro los términos ahí en la ya pasando de la analogía y tratando de llevar al problema que queremos resolver. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Así que lo único que bastaría por hacer ahí es aplicar la regla de 3 para saber esa X cuánto vale. Ya sabemos cuánta energía cinética habría, ¿no? Sería 1/2 de la masa de la bala por su velocidad al cuadrado, por esta velocidad, una vez que se obtenga numéricamente. Y a esto le restamos la KF. Y esta KF es la que teníamos aquí arriba, es esta misma. Ven, porque esta es la energía cinética después de la colisión. Cuando los objetos ya se van a mover como si fuesen uno solo. Bien, pues aplicando la reglita esta, esto es lo que podríamos estar obteniendo. Aquí a manera de una ecuación, pero si hacemos el álgebra que está ahí presente, vean a lo que se reduce nada más. Aquí está, la energía cinética antes de la colisión era exclusivamente de la bala, el movimiento, 1/2 de la masa de la bala por la velocidad al cuadrado. Aquí está, también es energía cinética, menos la energía cinética después de la colisión. Aquí está, 1/2 de los objetos ya moviéndose como uno solo, por esto que está aquí es la U. Esto que está aquí en paréntesis es la U. Al cuadrado, claro. Pero U ya sabemos cuánto vale, que es esto que está aquí. Así que bueno, haciendo un poquito ahí de álgebra, el resultado final es simplemente esto. Es 1 menos este factor. Así que podríamos considerarlo que ese resultado es válido para un problema similar a este, donde un único objeto, inicialmente en movimiento, impacta con un segundo objeto, se realiza una colisión perfectamente inelástica y los objetos terminan moviéndose con una cierta velocidad. Así es como se estaría calculando la fracción de energía cinética que se perdió, que se disipó en otro tipo de energía. Y, como bien lo señalaron, detrás de ese cálculo es simplemente una regla de 3. Una sencilla regla de 3 aplicada a este problema. ¿Preguntas, comentarios sobre esta última parte del problema? No, profesor. Bueno, aquí tendrían ustedes dos formas de hacerlo. La primera es sustituir los valores numéricos, aplicar la regla de 3 para conocer esa fracción de energía cinética que se perdió y llegaría a un resultado. Con esta ecuación que aquí se está proponiendo, lo único que habría que hacer sería restar al 1 el valor de ese cociente, la masa de la bala entre la suma de las masas del bloque y de la bala. Y tendríamos que dar con el mismo resultado que se pudo haber encontrado al sustituir primero los valores numéricos. Bien, pues lo que tenemos aquí entonces ha sido ejemplos en los que se han presentado colisiones perfectamente inelásticas
y las hemos combinado hasta cierto grado con los conceptos de energía, ya sea cuando sí se conserva la energía mecánica o cuando no se conserva. Así que bueno, tenemos ya estos dos tipos de problemas. Bien, para finalizar la sesión de este día, vamos a concentrarnos ahora en el siguiente problema. En este tipo de problema, vamos a considerar el caso de una colisión una colisión elástica. Así que vamos ahora a cambiar un poquito de tipo de colisión. Nos dice lo siguiente: un disco de hockey con una masa de 0.45 kilogramos viaja inicialmente hacia el este, que sería en este caso este disco de hockey en color verde. Viaja inicialmente hacia el este con una velocidad de 4.8 metros por segundo. Nos dicen que tiene una colisión frontal contra otro disco de hockey que inicialmente está en reposo. Bueno, aquí está este segundo disco que está en reposo al inicio. Aquí podemos notar que el disco con el que va a impactar tiene el doble de masa. ¿De acuerdo? Aquí ustedes lo pueden ver, viendo los números, que esto es cierto. Que la masa del segundo disco de hockey es el doble de masa que el disco del primer hockey que está en movimiento. Esto pareciera ser algo simple, pero a la hora de hacer los cálculos, pues podría ayudarnos, ¿no?, a simplificar algunas cosas. Bueno, suponiendo que se realiza una colisión perfectamente elástica, o bastaría aquí simplemente con decir que es elástica, nos preguntan, ¿cuál será la rapidez y la dirección de cada disco después de la colisión? Aquí chocan, pero no sabemos qué podría ocurrir. Podría ser que se muevan separados, claro, separados, en la misma dirección. Claro, el disco de hockey 2 con mayor velocidad hacia la derecha y un poquito atrás va tras él el disco de hockey verde. O bien, otra posibilidad que podría presentarse es que salieran en direcciones opuestas. Que el disco de hockey ahora viaje hacia el oeste, el primero, y el segundo, que ese sí se siga moviendo hacia el este. Es otra posibilidad. Pero bueno, ¿cómo sabremos cuál posibilidad es la correcta? Los mismos cálculos nos lo van a indicar, ¿de acuerdo? Sin hacer ninguna otra suposición, los mismos cálculos, como vamos a ver a continuación, nos van a dar la dirección de colisión de cada disco. ¿Preguntas, comentarios sobre lo que se está planteando entonces como datos del problema y tal cual el fenómeno? Creo que no, profesor. Ok. Bien. Vamos entonces a comenzar a plantear las ecuaciones para resolver este problema, pero no hay que perder de vista lo importante. La colisión que se está presentando aquí es una colisión elástica. Es una colisión elástica. Y si se trata de una colisión elástica, debemos de tomar en cuenta la conservación del momento lineal del sistema de partículas, en este caso de los dos hockeys, de los dos discos de hockey, y la conservación de la energía cinética total de ese sistema de dos hockeys, de dos discos de hockey, perdón. Bien, pues procedamos entonces con con lo que de alguna manera ya estamos más habituados hasta ahora. Durante la colisión de los discos, todas las fuerzas externas, normal, peso, etcétera, no van a tomarse en cuenta. Las podemos despreciar. Las únicas que van a estar realmente interesándonos son las fuerzas que se presentan justamente en este choque.
las fuerzas de contacto mutuo. Así que, bajo esa idea, podemos asegurar que el momento lineal total se va a conservar. Así que es válida esta ecuación. El momento lineal inicial, ¿de quién dependía? Pues solamente del movimiento del primer disco de hockey. Aquí está, M1 por V1. Ese momento lineal total inicial tiene que ser igual al momento lineal total después del choque. Después del choque, ¿qué tenemos? Pues a dos objetos moviéndose de manera separada, como vemos aquí. Por un lado, el disco de hockey 1, por otro lado, el disco de hockey 2. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, con esta primera ecuación creo yo que no hay nada diferente de lo que hayamos hecho en los otros casos. En los dos ejercicios que resolvimos hasta hace unos instantes, o incluso en los ejemplos que vimos en el caso del niño que lanza un paquete, en el caso de estas dos esferas que chocan, o incluso, por ejemplo, lo que fue en déjenme ver dónde quedó el otro. Ah, sí, incluso aquí, ¿no? O sea, viendo cuántas partículas hay en movimiento antes y después de la colisión, creo que no es nada nuevo que no hayamos visto. Bueno, lo siguiente que vamos a tomar en cuenta es lo que pasa con la energía cinética total. Así que, como se trata de una colisión elástica, la energía cinética total del sistema se va a conservar. ¿Esto qué quiere decir? La siguiente relación o ecuación. La energía cinética antes del choque tiene que ser igual a la energía cinética después del choque. Eso es lo que se tiene que cumplir en una colisión elástica, como es en este caso. Antes del choque, K1 dependía única y exclusivamente de la bala, del primer disco de hockey moviéndose. Aquí está un medio de la masa del primer disco de hockey por su velocidad. Cuidado aquí. Recuerden ustedes que esta es una cantidad escalar. Nunca va a ser necesario poner aquí algún signo. Todas son cantidades positivas. Bien. ¿Qué pasa después de la colisión? Pues ya tenemos dos objetos en movimiento. Así que escribimos sus correspondientes energías cinéticas a modo de una suma. Aquí está la energía cinética del disco de hockey 1 más la energía cinética del disco de hockey 2. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario con esta ecuación número 2 que nos habla de la conservación de la energía cinética total? No, profesor, yo no tengo dudas. Muy bien. A ver, tenemos dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuáles son los datos que nos está pidiendo el problema determinar? A ver, echemos un vistazo. Son dos, ¿no? La rapidez y la dirección. Ok, vamos a concentrarnos con la rapidez. ¿La rapidez de qué partícula o de qué disco? M2. Solamente, o sea que sí sabemos hacia dónde se desplazó el M1. A ver, permita. Sería de los dos porque se pegan, ¿no? ¿Se pegan? ¿Cómo sabemos que se pegan?
Cuidado, la colisión es elástica. Así que los objetos no van a terminar unidos. Segundo, las dos velocidades, uno para cada bloque o disco, son las incógnitas. Así que en ese problema, o en ese sistema de ecuaciones, sí tenemos dos incógnitas, que serían las velocidades finales con las que cada disco de hockey se va a estar desplazando. Así que, jóvenes, tenemos un sistema de dos ecuaciones, ahí están en la pantalla, con dos incógnitas, U1 y U2. ¿Cómo podremos resolver este problema entonces? Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Bueno, seguramente ustedes pues ya han resuelto sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, algo como x más 2y igual a 8. Y otra ecuación que podría ser menos 2x más 5y igual a menos 4, por ejemplo. ¿Cómo resuelven ese tipo de ecuaciones? Ese tipo de problemas se resuelve con este que está aquí planteado, se resuelve con fórmula general. Se puede resolver por medio de, bueno, por sustitución, igualación. Exactamente. Exacto. Tienen ustedes varios métodos: sustitución, igualación, suma y resta, incluso hasta un método gráfico. Si se tiene el tiempo suficiente, se puede emplear ese método para graficar estas ecuaciones y ver el punto de intersección. Y ese punto de intersección ya les dice a ustedes cuánto vale X y cuánto vale Y. Bueno, este es un ejemplo de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. El problema está en lo siguiente. Aunque nosotros quisiéramos aplicar la misma técnica aquí, hay un detalle importantísimo. La ecuación 2 tiene nuestras incógnitas, sí, pero las incógnitas aparecen elevadas al cuadrado. Y cualquiera de los métodos que se acaban de comentar son válidos cuando el sistema de ecuaciones a resolver se conoce como sistema de ecuaciones lineal. Es decir,
noten que las incógnitas aquí aparecen todas con exponente 1. Aquí exponente 1, exponente 1, exponente 1 y exponente 1. Cosa que no está sucediendo en este problema. Lo menciono de esta forma porque es muy importante a la hora que ustedes intenten resolver ese tipo de problemas, que se detengan por un momento a analizar y a contrastar los métodos que ya conocen con estos nuevos métodos, con este tipo de problemas. Así que estos, una vez más, los métodos como igualación, suma y resta, sustitución o gráfico para resolver sistemas de ecuaciones son válidos porque los sistemas de ecuaciones son lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que las incógnitas que estamos buscando todas tienen exponente 1. En este problema, sí tenemos dos incógnitas, tenemos dos ecuaciones. El detalle está en que las incógnitas no son, no tienen exponente 1, son cuadráticas, como podemos ver. Así que la técnica que vamos a desarrollar a continuación es válida para ese tipo de casos. Bueno, vamos a resolver el problema entonces. ¿De acuerdo? Una vez que se ha comentado por qué el método que conocemos no aplica aquí, vamos a resolverlo. ¿Cómo resolvemos este tipo de problema? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya identificamos a nuestras incógnitas, son U1 y U2. Eso ya quedó clarísimo. El primer paso en este proceso que vamos a utilizar consiste en juntar los términos comunes. Por ejemplo, en la ecuación 1, vean que los términos que están en color verde tienen como término común o como factor común la masa M1. Así que vamos a juntarlos, es decir, vamos a ponerlos del mismo lado de la igualdad y vamos a factorizar la M1. Así que esta ecuación 1 se convierte en la ecuación que tenemos aquí abajo. ¿Sí vamos bien? Vean, lo único que se hizo fue juntar los términos que están en color verde, que tienen como factor común la masa M1, y después factorizamos la masa M1. ¿De acuerdo? Nada complicado, simplemente una asociación ahí y factorización. Vamos a hacer lo mismo con la ecuación 2. Con la ecuación 2 tenemos estos dos términos que en color verde, que tienen como factor común también la masa M1. Así que esta ecuación, la 2, la podemos escribir como lo que está ahí puesto. ¿Preguntas hasta aquí con esta parte del procedimiento? No, profe. ¿No? ¿Ok? Bien. Así que en resumen, lo único que hemos hecho ha sido juntar los términos comunes. Nada más, es lo único que hemos hecho. Bueno, eso da lugar a las ecuaciones 3 y 4. Vamos a llamarlas ecuación 3 y ecuación 4. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Qué tipo de términos nos está apareciendo aquí? ¿Lo logran identificar? ¿Lo reconocen? ¿Qué producto notable se está presentando en la ecuación 4 con los términos en paréntesis que están escritos en color verde? ¿Recordamos qué nombre reciben este tipo de términos?
Es una diferencia de cuadrados, ¿no, profe? Exactamente, es una diferencia de cuadrados. Es de la forma a cuadrada menos b cuadrada. Y diferencia de cuadrados, ¿cómo se factoriza? Me parece que era el primero más el segundo por el primero menos el segundo. Exactamente, así es. Son binomios conjugados, ¿no? Creo que se les conoce así. Sí. Así que ahí está. Esta diferencia de cuadrados que se está presentando aquí se puede factorizar como el producto de binomios conjugados. Pues justamente esto es lo que vamos a utilizar a continuación. Esta observación es vital para lo que vamos a hacer ahora. A ver, primer paso. Tomemos la ecuación 4 y multipliquémosla toda la ecuación 4 por un 2. Al multiplicar toda la ecuación por un 2, vean que ya nos ahorramos escribir el término 1/2. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. Multiplicar toda la ecuación 4 por un 2. Listo. Ya nos quitaremos de encima ese factor 1/2. ¿Qué más te podríamos hacer? Pues como esto es una diferencia de cuadrados, aplicamos la reglita que nos acaban de mencionar, que se puede factorizar como como binomios conjugados. Aquí están los binomios conjugados. El primero menos el segundo, y este factor multiplicado ahora por la suma de esos términos. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, bien, pues creo que hasta este momento nada fuera del otro mundo. Multiplicamos por un 2, aplicamos estos productos notables y llegamos a la nueva ecuación que está aquí mostrada. Pero a ver, quiero que noten lo siguiente. Tenemos este factor M1 que multiplica a B1 menos U1. Ese factor aquí subrayado, ¿sabemos cuánto vale? Ese factor completo, ¿por quién lo podemos reemplazar? Lo podemos reemplazar por la ecuación 3. Exactamente, la ecuación 3. Este término tiene la misma forma que está apareciendo en la ecuación 3. Y la ecuación 3 nos dice, cuando usted tenga este factor, puede reemplazarlo, aquí está la igualdad, por este producto. Así, sin más. Cuando vea ese factor M1 multiplicando a la diferencia de velocidades B1 y U1, puede reemplazarlo por lo que está ahí en color azul. Así que hagamos ese paso entonces. Reemplazamos este término, este producto, por lo que equivale, según la ecuación 3. ¿Y qué podemos notar en esta nueva línea? Vean, pues que la masa M2 se cancela y que esta U2 va a cancelar a una U2 que está aquí, a la derecha de la ecuación, puesto que en este factor tenemos un cuadrado. Bien,
pues si hacemos esos pasos, llegamos finalmente a este resultado. Échenle un vistazo, analícenlo, si todo está quedando claro. Así que hemos llegado a esta última ecuación que hemos nombrado como la ecuación 5. Y nótese, lo único que hicimos fue, de las ecuaciones originales, comenzar a desarrollarlas un poquito, a factorizar, a unir términos comunes. Después aplicamos la regla esta de la factorización para una diferencia de cuadrados. Después ocupamos la ecuación 3, un poquito de álgebra, y llegamos finalmente a la ecuación 5. Pues bien, la ecuación 5, junto con la ecuación 3, siguen teniendo nuestras mismas incógnitas, U1 y U2, pero ahora los términos aparecen en forma lineal. Ya no hay potencias. Así que nuestro sistema de ecuaciones a trabajar va a ser ahora el 3 y el 5. Y ahora sí, pueden utilizar cualquier método que ustedes gusten. Sustitución, suma y resta, igualación, gráfico incluso, o algunos nuevos que tal vez han visto en su curso de álgebra. Gauss-Jordan, utilizar matrices, determinantes, no sé. O sea, vean, ya con la ecuación 3 y la ecuación 5, ahora tienen más herramientas para resolver el sistema de ecuaciones. Bien, pues ya para terminar, ya estamos casi en la recta final, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues como en la ecuación 5 ya tenemos despejado a U2, pues sustituyámoslo en la ecuación 3. ¿De acuerdo? Al hacer eso, ya podríamos conocer la velocidad U1. Es decir, podremos saber con qué velocidad se va a estar desplazando el disco de hockey 1. Bueno, aquí les muestro ya un poco a detalle las ecuaciones que hay que hacer. No es complicado. Aquí se sustituyó el valor de U2. Se comenzaron a juntar los términos comunes. B1 como factor común, U1 como factor común. De esta ecuación intermedia se despeja U1 y aquí está. Esta ecuación, que está con colores azules y verdes, representaría la ecuación válida para una colisión en el eje X de tipo elástica cuando uno de los objetos está en reposo. Vamos a sustituir los valores. Aquí está M1 y aquí dato importante. Hicimos la observación de que la masa del segundo disco de hockey era el doble de la masa del primer disco. Así, ese dato lo metemos de esta manera, lo sustituimos aquí, 2 veces M1. Y vean, una vez que ustedes desarrollen lo que está en color rojo, en el numerador les va a quedar algo con M1. Y abajo les va a quedar también M1. Se van a cancelar. Así que el término de masa, pues, si hacemos los pasos algebraicos correctamente, vean que tal cual era tan necesario que nos dieran cuánto valía la masa de los discos.
Con que nos dijeran que uno era el doble del otro de masa, era más que suficiente. O que nos dijeran que uno era 3 veces, o que uno de ellos tuviese la mitad de la masa, no sé, alguna relación de ese estilo. Con que nos dijeran eso, podíamos nosotros ser capaces de seguir en el cálculo. No, no era necesario tal cual que nos dieran el valor numérico de la masa. Bueno, hacemos el cálculo y llegamos a ese resultado. Ese resultado, ¿qué nos está indicando? A ver, ¿cómo interpretan ese resultado? ¿Qué pueden decir acerca de la velocidad del objeto del disco de hockey 2 después de la colisión? Que disminuye 4/3. Que disminuyó 4/3. Cuidado, cuidado, porque aquí el signo menos representa dirección. No olviden eso. Porque si decimos que disminuyó 4/3, quiere decir que disminuyó mucho más de lo que tenía. O sea, 4/3 es un entero más una fracción. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que la velocidad se haya disminuido más de lo que tenía inicialmente? Por eso, mucho cuidado con el signo menos. Lo correcto es, como nos comentan en el chat, que el disco de hockey 1 rebotó. Aquí está, vean, el signo menos. Este signo menos nos dice que el disco de hockey, después de impactar con el otro, rebota. Y además lo hace con una velocidad que vale la tercera parte de la velocidad que tendría al inicio. Eso es lo que nos está diciendo ese resultado. El disco de hockey 1 rebotó, aquí está, el signo menos, y quedó con una velocidad igual a 1/3 de la velocidad inicial que tenía. Es decir, que tenía una velocidad de 480 metros por segundo, 4.8 metros por segundo. Si a eso le sacamos la tercera parte, pues esa será la velocidad del disco de hockey 1 después del choque. ¿Cómo determinamos el valor de la velocidad del disco 2? Vean, tenemos el valor de U1, perdón. Lo sustituimos en la ecuación 5 y ya tenemos el valor de la velocidad del otro disco de hockey. Ahí está. ¿Qué pasó con el disco de hockey 2? Ese siguió avanzando hacia el este con una velocidad de 2/3 partes de la velocidad del disco de hockey 1. ¿Dudas, comentarios sobre el procedimiento final en esta parte? Recomiendo que una vez que las notas estén en línea, que serán dentro tal vez unas 3 horas aproximadamente, le echen un vistazo a este procedimiento. El tema con las colisiones elásticas es un poquito complicado porque hay que estarnos cuidando tanto de la ecuación del momento lineal como la energía cinética. Y a veces el álgebra ahí hay que tratarse con mucho cuidado. ¿Comentarios, dudas sobre esta parte final de este
primer ejercicio sobre colisiones elásticas. Bien, jóvenes, bueno, si no es el caso de dudas, terminaremos nuestra sesión ahora y nos estaremos escuchando el día de mañana con otros ejercicios también de colisiones elásticas. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena tarde. Gracias, profesor. Hasta luego.